Agradecemos especialmente por la diferencia horaria y por la deferencia, además de recibirnos. Lo decíamos recién, cientista político de mucho renombre, convocado por los medios argentinos, como decíamos, para que le explique la Argentina desde Europa. Está Andrés Malamud con nosotros. ¿Qué tal, Malamud? Buenas noches y gracias. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por recibirnos. Bueno, la primera pregunta es si hay una explicación. Se han dado miles de explicaciones en estas horas luego del domingo, ¿verdad? Pero ¿cuál es la suya con respecto a lo que sucedió en las elecciones argentinas? 150% de inflación, una década sin crecimiento del Producto Bruto, más de 40% de pobreza y el ministro de Economía es candidato a presidente. ¿Hace falta más? Sí, ya con eso realmente está explicado. La gran pregunta entonces es, ¿era inevitable que ocurriera esto? Porque, sin embargo, las encuestas estaban dando prácticamente una paridad entre los dos. Sí, las encuestas vienen fracasando estrepitosamente desde hace varios años ya. Sin embargo, hay algunos encuestadores serios que acertaron, si no en el rango, por lo menos en la posición que van a sacar los jugadores. Y lo que estamos viendo acá es que efectivamente hubo más hastío, más hartazgo de lo que pensábamos y quizás más carisma también, porque no hay que restarle mérito al candidato ganador. Había varias oposiciones y hubo algunas que hicieron agua. Si esta sobresalió, alguna razón tiene. Y el carisma es una de ellas, el buen uso de redes sociales es otra, y el internismo de la oposición tradicional de Juntos por el Cambio es quizás la más importante. Había un candidato cantado hace un año, el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, y a ese candidato cantado le hicieron la vida imposible, sin construir una alternativa, alguien con más posibilidades que él. Por lo tanto, Milei es un producto del desastre económico de este gobierno, al que se suben los privilegios de este gobierno, porque con un poco de austeridad, con un poco de ejemplaridad, quizás la crisis económica se puede capear, pero si al mismo tiempo que uno produce la crisis vive de privilegios, es mucho más complicado. A esto se agrega el internismo de Juntos por el Cambio. Surge Milei como novedad y fíjense cómo está cambiando la narrativa, por ahora nacional, pero dentro de poco internacional. Ya no es el candidato de la ultraderecha, ya no es el Trump o Bolsonaro. Empieza a ser el candidato liberal libertario. No es el candidato conservador nacionalista, es un candidato liberal al que el Papa acaba de llamar. Al que los kirchneristas le están pidiendo, por favor, en Twitter que los desbloquee, porque quieren seguirlo y divertirse con él. Esto va a pasar, es la luna de miel. Pero por ahora lo que estamos viendo es un efecto de generación de entusiasmo, de expectativas, una recreación de la esperanza, que por supuesto será frustrada porque esto es Argentina. Pero mientras tanto es algo bastante lindo lo que está pasando. Malamud, hay un tema importante que es el arrastre que tuvo entre la gente más joven, incluso en segmentos pobres importantes. Esto tiene que ver con lo que usted decía al principio de la situación económica, porque es un cambio en Argentina, que la juventud tome para ese lado y no para el peronismo, ¿no? Hay un 30% de los argentinos que no tienen memoria del 2001, de esa crisis tremenda que se llevó puesto a un gobierno y un partido. Y esa gente, además, no tiene mucho recuerdo de la prosperidad de la primera década del siglo XXI. Solo vivió el estancamiento que surge a partir de 2003. Y por lo tanto, vive de la narrativa de un país exitoso y de una experiencia cotidiana de fracasos y miseria. Ese 30% de gente fue reconocida, fue interpretada, fue empatizada por Javier Milei, que no les decía que era como ellos, se comportaba sintiendo como ellos, sintiendo que el sistema lo maltrataba, que el sistema le hacía bullying. Cuando él habla de la casta, esto prende muy fuerte en ese 30% de chicos que tienen menos de 30 años. Sobre todo varones, pero no solamente varones. Y lo que tuvo Milei es algo que la oposición no peronista hasta ahora no había tenido. Les entró en el rancho de los pobres. Milei terminó con el monopolio del peronismo para representar a los descamisados. Le tiene tantos votos en los countries como en las villas. Consigue que lo voten los pobres al mismo nivel que los ricos. Y entró en zonas donde el peronismo nunca había perdido. De hecho, ganó 21 provincias de 24 y empató la provincia de Buenos Aires prácticamente. Un poco siguiendo la línea de lo que usted plantea, este triunfo también desnuda otras situaciones, otras realidades. En la Argentina las fuerzas sociales como los sindicatos, como los grupos de artistas, son muy potentes y marcan agenda de alguna manera.
más allá de haberse manifestado en contra de Milei, eso no alcanzó. ¿Estos grupos sociales a los que hago referencia han perdido también fuerza? No sé si han perdido fuerza. Creo que han disparado por la culata. Cuanto más casta se oponía a Milei, cuanto más casta apoyaba a Massa, más fuerza tenía Milei en los votantes, en la gente de abajo. Cuanto más dirigentes firmaban cartas, cuanto más economistas internacionales, cuanto más actores y actrices se demostraban en contra de esta persona sufriente al que el sistema maltrataba, más la gente se sentía identificada con él. Así que no es que no tenga representación, es que tienen antirrepresentación, representación negativa. Lo que dice la casta, lo que hoy dice el establishment en la Argentina, es lo contrario de lo que la gente quiere hacer. Están incentivando a la gente con psicología negativa, a hacer lo contrario de lo que ellos proponen. Así que no creo que sean poco importantes. Creo que tienen un liderazgo negativo. Malamud, una parte del éxito de Milei se puede ver a justamente esa crítica feroz hacia el sistema político, hacia la casta política, hacia el accionar del gobierno kirchnerista. Pero hay otra parte del discurso de Milei que es lo más dogmático y libertario, ¿no? Él incluso era bastante técnico a la hora de explicar algunas de sus propuestas, quizás de forma casi que inentendible por buena parte de la población. ¿Cuánto va a sedimentar en la población esa otra parte del discurso de Milei, el discurso más dogmático y libertario? Es difícil saber. Nosotros creemos que dentro del 30% inicial de Milei hay gente que coincide con ese discurso. Sobre todo la gente que hizo de su esfuerzo una carrera. La gente a la que el Estado no ayuda. El lema del kirchnerismo es el Estado te salva. Y para Milei el Estado es lo contrario, que te pone el pie encima, te cobra impuestos y no te deja trabajar. Es la gente que vive a pesar del Estado y no gracias al Estado. Y esos tienen un sentido liberal o libertario natural, intuitivo, desarrollado a partir de la experiencia, no de los libros. Cuando Milei habla de autores o cita textos, a lo mejor no entienden exactamente todo lo que están diciendo, pero interpretan el sentido. Y el sentido es, hay alguien que dice que te ayuda y te está jodiendo la vida. Ese alguien se llama Estado y lo manejan estos tipos que son la casta. En el fondo, cuando él quiere hablar claro, habla claro. Cuando habla complicado, la gente entiende el sentido. Malamud, la pregunta ahora sería, ¿qué va a pasar? Es decir, ya se está anunciando fuertes ajustes, aumento de tarifas generales, es decir, de esas que utilizan todos los hogares todos los días. La situación que se da, por ejemplo, con la gente que está cobrando por bienes sociales que se les acerca a lo largo de todos estos años y que podrían quedar invalidados. Es decir, la pregunta es, ¿soportará concretamente, tendrá espaldas concretamente o espalda concretamente Milei para aguantar lo que seguramente se va a expresar en protestas muy importantes? Yo tengo dos defectos. Soy politólogo y soy argentino. Como argentino quiero que le vaya bien, diciendo el entusiasmo de la gente que lo votó e incluso de la que no lo votó. Como politólogo tomo nota de que en América Latina, cuando un presidente no tiene un escudo legislativo, es decir, un tercio en el Congreso que impide el juicio político, está a tiro de destitución. Y Milei tiene 10% de los senadores y 15% de los diputados. Con el apoyo de Macri y de Bullrich, que es una parte importante del PRO, duplica. Duplicar significa 20% de los senadores, 30% de los diputados. No llega al tercio en ninguna de las dos cámaras. Si se convierte en un presidente impopular, lo más probable es que el Congreso lo destituya de manera transparente y constitucional. Pero no tiene por qué convertirse en un presidente impopular e inefectivo. Él puede ser un presidente efectivo que se torna circunstancialmente impopular, mientras se aplique el ajuste, pero tiene que entregar resultados. Si él entrega resultados y genera una coalición que lo banque en la Cámara de Diputados, tiene posibilidades de sobrevida. Sobrevida, y no quiero ser demasiado pesimista, pero tampoco demasiado optimista. Con el contingente legislativo que tiene, él tiene que tener éxito en las políticas. Porque si no, la va a pasar muy mal. El pueblo la va a pasar mal si él fracasa y él la va a pasar muy mal cuando truene el escarmiento. Pero las perspectivas para Argentina suelen ser negativas, porque desaprovechamos las oportunidades que se nos van ofreciendo. En cualquier caso, no quiero ser ombligocentrista. Lo que miramos es América Latina y lo que sabemos es que los presidentes sin escudo legislativo necesitan escudo popular para compensar. Y el escudo popular dura durante la luna de miel y cuando hay políticas que compensan, que funcionan. Él tiene que funcionar.
Sumado a este juego popular al que usted hace referencia y teniendo en cuenta los números de representatividad que tiene el PRO y que tiene Milei, ¿va a tener que sí o sí conquistar a un ala peronista no kirchnerista? ¿Existe, digamos, ese margen? ¿Y a qué costo, no? Porque evidentemente si los conquista para que voten, o por lo menos en ciertas cuestiones juntos, algo va a tener que darle el presidente. Una pregunta clave que incorpora las respuestas. Sí, él necesita incorporar parte del peronismo. ¿Y cuánto va a tener que pagar? No sabemos. ¿Qué parte del peronismo? Creemos saber. No es el kirchnerismo, que gobierna la provincia de Buenos Aires. Son varios gobernadores del interior, que son más conservadores, y que no se llevan bien con Cristina Kirchner. Empezando por Córdoba, que es una provincia que incluso tuvo un candidato aparte. ¿Cuánto cuesta esto? En un sistema político normal cuesta ministerios y recursos fiscales. El presidente, para hacer una coalición parlamentaria que lo apoye, entrega ministerios, comparte políticas. Y cuando hay un gobernador que maneja diputados y senadores, le entrega recursos fiscales. Negociación limpia, transparente. No estoy hablando de corrupción. Estoy hablando de intercambio de políticas por apoyo en votos en el Congreso. No hay dinero y no hay ministerios. Milei prometió llevar el gabinete de 20 ministerios a 8, así que no va a tener muchos para repartir. Y prometió hacer un tremendo ajuste fiscal. Así que es muy difícil saber cómo va a ser para compensar a aquellos a los que necesita seducir. No es imposible. Y hay mecanismos que los politólogos convencionales a lo mejor no imaginamos. Aquí hace falta mucha imaginación. El pasado no nos sirve para entender cómo se puede triunfar en Argentina. Hay que inventar un camino nuevo. Milei es alguien nuevo. Es el que está mejor colocado para inventar un camino que todavía no vemos. Malamud, uno se pregunta también, y bueno, no sé, la respuesta no es fácil, pero ¿qué puede pasar con el peronismo? Se acabó una era, se acabó una época. ¿Qué pasará con ese peronismo que es tan fuerte en la historia y con la CGT también, ¿no? Hoy el peronismo está dividido. El peronismo surge en la década del 40 como un representante de la sociedad del trabajo. Perón representa a los trabajadores asalariados sindicalizados. Y quiere que todo el mundo sea trabajador y todo el mundo se sindicalice. Hoy Argentina es el reino de la informalidad. No es el país más informal de América Latina. Perú tiene un 70% de informalidad. Pero Argentina tiene un 50% de gente que no está en blanco o que no está completamente en blanco. Buena parte de esa sociedad del subsidio, que vive de las entregas y apoyos estatales, está representada por el peronismo kirchnerista. Buena parte de lo que queda de la sociedad del salario sigue estando representada por los sindicatos tradicionales peronistas, por los gobernadores, por algunos intendentes. Lo que tenemos ahora es la posibilidad de que el peronismo se divida entre el peronismo del salario y el peronismo del subsidio. Y si esto funciona de esta manera, entonces lo que Milei tiene que hacer es contener en la calle al peronismo del subsidio y contener en las instituciones al peronismo del salario. Es fácil de decir, es complicado de hacer sin recursos. Malamud, ¿qué posibilidades tiene Milei de llevar adelante con esta escasa espalda política en el Congreso sus políticas vinculadas a las privatizaciones de empresas? ¿Él puede por decreto accionar alguna de esas ideas o necesariamente necesita el respaldo del Congreso? Todo lo que él quiere hacer relativamente a las privatizaciones es más fácil que la dolarización y la eliminación del Banco Central. Son cosas más complicadas. Tampoco puede eliminar la coparticipación, que es el mecanismo de redistribución de impuestos con las provincias. Pero hay cosas que se pueden hacer con apoyo del Congreso y otras que en principio no lo necesitan. Lo que él no puede hacer es legislar por decreto o por plebiscito en cuestiones centrales como los impuestos, porque la Constitución no lo permite. Hay temas que no se pueden resolver por decreto, entre ellos la cuestión impositiva. Y hay temas en los cuales, si el presidente convoca un referéndum, no es obligatorio, no es vinculativo. Para ser vinculativo un referéndum tiene que ser convocado por el Congreso. Así que él está limitado en sus capacidades individuales de acción unilateral. Él va a necesitar el Congreso. Por supuesto que la opción es convertirse en Fujimori en 1992, dar un autogolpe y gobernar sin el Congreso. Pero Fujimori tenía el apoyo de los servicios de informaciones y de las Fuerzas Armadas. Y en Argentina no hay Fuerzas Armadas ni con capacidad ni con voluntad para dar un golpe de Estado. No hay margen para el aventurerismo autoritario. Tiene que gobernar democráticamente. Y eso significa seducir al Congreso. Seducir en el pasado era comprar. Ahora tiene que seducir sin plata. Bien.
Yendo un poco a la región y pensando en el futuro, ¿no? ¿El ejemplo de Milei puede servir a otros grupos políticos liberales de la región para entender que pueden ser un camino? Eso por un lado, y también consultarle si el gobierno de Milei fracasa o tiene éxito, ¿puede ayudar por el sistema comparativo de espejo, por ejemplo, a Bolsonaro u otros líderes que se han visto alineados con él? Hablando de la región, ¿no? Exacto, esa es la clave, cómo le vaya a Milei. Si a Milei le va bien, podemos dar por hecho que habrá muchos Mileis en el futuro de América Latina, empezando por Kast en Chile. Bolsonaro no creo que lo deje competir la justicia. Si a Milei le va mal, es una pésima noticia para los nacionalistas y para los libertarios en América Latina y en el resto del mundo. Así que no es la elección de Milei lo que va a determinar el efecto contagio, es el desempeño de Milei. Y eso depende de su capacidad, pero también de las condiciones estructurales y de las cosas que pasan en el mundo, porque América Latina sabemos que es una hoja al viento. Si suben las commodities, mejoramos todos. Si suben las tasas de interés, empeoramos todos. Así que en parte depende de lo que él haga, a partir de ahora y su capacidad de negociación y gestión. Y en parte de lo que decían China y Estados Unidos. Andrés Malamud, le agradezco mucho, le agradecemos mucho a todo el equipo de nuestro programa, todo este tiempo que nos ha dispensado, sabemos que tiene compromisos, lo liberamos y bueno, tenemos la esperanza de que en una próxima oportunidad podamos conversar más largamente de pronto con usted en un abuso de, digamos, de su gentileza, de su generosidad. Que pase muy bien. No, es siempre un placer darme una vuelta por la banda oriental. Muchísimas gracias. Hasta muy pronto, gracias.